Dice la palabra, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, nos has traído aquí bien. Gracias por tu palabra. Padre, te pedimos, Dios, tu iglesia, que nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, que nos lleves a cada principio y verdad y que los selles en nuestros corazones. Dios, danos entendimiento y, Padre, danos fuerza para ponerlo en la práctica. Ministra en nuestros corazones, Padre, y haz tu voluntad, Dios, en nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Como les dije, esta noche vamos a terminar la introducción, que son 4 versos cortos. Es la letra carta de Pablo, escrito a Tito, su hijo en la fe. Es una carta muy corta, pero como vimos, es un tema muy importante. Acompáñenme al capítulo 3, verso 8, como un resumen de lo que vimos anteriormente. Vamos a ver el tema. Siempre es importante ver el tema del libro antes que se estudia un libro nuevo. Dice, en Tito 3:8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y aquí encontramos el tema. De hecho, tiene 2 partes. Es sana doctrina y comportamiento. Lo que tú crees, eso es lo que cómo lo vas a vivir. O se puede decir verdad y piedad. ¿Verdad? Verdad es lo que crees y piedad es tu corazón en acción, tu vida. Y aquí lo vemos en verso 8 de capítulo 3. Si no lo notaron la última vez, nótenlo esta noche. Es importante. Y sabemos que Tito fue un compañero de Pablo. Fue un discípulo de Pablo. Y también sabemos que él fue un gentil. Y Pablo lo envió. ¿Se recuerdan cómo se llama la isla? Creta. Y no es un lugar fácil donde ministrar. No es fácil porque también vimos que los de la isla de Creta, ellos fueron conocidos por ser mentirosos. Entonces era parte de su cultura, era natural ser mentirosos, no tenían esa convicción. Pero era importante que Tito esté ahí y por eso Pablo lo envió. Porque Pablo envió a Tito a esta isla para poner en orden la iglesia. Estaba fuera de orden la iglesia y mandó un buen siervo fiel para ayudarlos. Eso es lo que vimos. ¿Recuerdan 4 razones por qué Pablo envió a Tito? Número 1, para ordenar ancianos. Eso ya lo vimos, pero solo les quiero repetirlo. Lo envió para reprender a los falsos maestros, para enseñar la sana doctrina. Y número 4, para enseñarles a mantener buenas obras. Capítulo 3. Si recuerdan, como es continuación, les doy el primer punto que vimos, la posición de Pablo, y vimos 2 cosas principalmente, 2 cosas. Vimos que él es un siervo de Dios, ¿verdad? Doulos es un esclavo, eso es lo que significa. Un esclavo es un gran título de humildad. Este fue Pablo, un siervo de Dios, y igualmente es el corazón la actitud de un cristiano que está rendido a Dios. Ya Él nos compró, recuérdense, ya no somos de nosotros, Él nos compró con su sangre y buscamos hacer la voluntad de Dios, somos sus esclavos. Y también vimos que es la posición de Pablo como apóstol de Jesucristo, enviado.
Y luego vimos el propósito de Pablo, comenzando en verso 1 al 3, y aquí es donde vamos a continuar. Vamos a ver 5 cosas. El propósito de Pablo, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo en su ministerio? ¿Para qué Dios lo llamó como apóstol, siervo? Uno, ya lo vimos, evangelismo. Ya no voy a cubrir esa parte. Evangelismo. Dios usó a Pablo para llevar el evangelio, y los que recibieron, pues esos obviamente fueron los elegidos. Recuerden, hablamos un poco de esto. Dios, Él escoge, pero también el hombre tiene una responsabilidad de recibir y responder al evangelio. Evangelismo. Y luego número 2, y aquí es donde realmente continuamos, donde dejamos el martes pasado. Número 2, propósito de por qué Dios lo llamó. Para ponerlo así breve, es educación, crecimiento de la verdad, educación. Entonces fíjense en la frase en verso 1, el conocimiento de la verdad. Y aquí vamos a ver esto con más detalle. Entonces tenemos fe, pero también tenemos razón. La fe y la razón van juntas. ¿Ves? Es parte de ser cristiano. Tenemos fe, pero también seguimos aprendiendo hasta la muerte. Siempre estamos creciendo en conocimiento de la verdad. Por eso me refiero de educación. Estamos aprendiendo sana doctrina. Primero, conforme a la fe de los escogidos de Dios, ahí está la fe, y luego el conocimiento de la verdad. Esa es la razón, fe y razón. No están en oposición. A veces algunos piensan, pues yo soy cristiano, entonces ahora ya es puro creer, y ya no tengo que estudiar, porque se trata de pura fe. No, hay otro lado, es fe, pero también vamos a crecer en la verdad. Es muy importante esto, muy importante, porque cuando entendemos, ganamos almas, y luego ¿qué sigue? Alguien recibe el Evangelio, recibe a Jesucristo, porque tú predicaste el Evangelio. ¿Qué sigue? El paso es discipularlos, enseñarlos. Por eso es educación en la verdad, en la palabra de Dios. Entonces un cristiano necesita ser educado en la verdad. Es muy importante. No nomás es, soy salvo y ya estuvo. No, ese es el primer paso. Y hay crecimiento. Ahora, quiero tomar más tiempo en esta parte porque es tan importante que cada cristiano tenga esta convicción, que es importante que yo siga creciendo en el conocimiento de la verdad. Y espero que cada uno tiene esa hambre. Y yo creo que sí, porque están aquí en un martes. ¿Qué hacen aquí en un martes? Es que aman a Dios, aman a su palabra. Y eso es lo que enseñamos a otros que vengan para crecer. Entonces les voy a dar unas cosas, cómo nos podemos alimentarnos en la palabra de Dios. Entonces, si están tomando notas, número 1, oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios de pastores, como lo que vimos en Timoteo. Pastores que son piadosos. ¿Piadosos por qué? Por su carácter. Por su carácter, su testimonio. Enseñando la sana doctrina. Entonces escuchamos la palabra, ¿verdad? Y nos da hambre. Nos da hambre. Y tomando notas es un hábito muy, muy bueno. Yo me recuerdo cuando a primera vine a Cristo, realmente no me interesaba mucho tomar notas. Fue hasta que Dios cuando ¿cómo se dice? Pues encontraron cáncer en mi cuerpo. Eso como abrió mis ojos y me dio más hambre. Entonces ahí comencé realmente a tomar más notas, más atento a lo que estaba escuchando. Entonces, tomar notas es bueno, te ayuda a retener lo que escuchas. Entonces oímos, pero en la nota algo pasa, que se graba en la mente, ¿verdad? Dice Romanos 10:17, este verso lo conocemos muy bien. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, número 1,
Es importante oír la palabra de Dios regularmente, ser consistente. Es muy impresionante la palabra de Dios, que siempre encuentras algo. Dios siempre te muestra algo nuevo. Y por eso es tener una hambre. Y venimos a la palabra ya esperando eso. Eso es un señal de un cristiano sano. No nomás es que yo ya leí Tito, entonces ya terminé con Tito. No, tal vez vamos a cubrir Tito otro en unos años adelante y créeme, va a ser fresco otra vez, porque venimos siempre para oír y la fe ya es más aumentada. Tus experiencias ya son diferentes, tus perspectivas, y entonces es nuevo y fresco. Es muy poderosa la palabra, la Biblia, y nos cambia. Y es el Espíritu de Dios que usa la palabra de Dios en los hijos de Dios para que te haga como el Hijo de Dios. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí me siguieron? El Espíritu de Dios toma la palabra de Dios en un Hijo de Dios y te transforma como el Hijo de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo a nosotros. Oímos la palabra porque Dios está obrando y Él lo está haciendo. Él lo hace y Él es bueno y Él es fiel. Y fíjense, número 2, leer. ¿Es diferente oír y leer? Sí, leer. Tener un hábito de leer la palabra de Dios. Leyendo la Biblia, teniendo un plan de lectura, nos da una perspectiva más amplia. ¿Ves? Si solo es domingo y martes, pues solo va a estar en Génesis y en las epístolas por un tiempo muy largo. Pero tu plan de lectura cubre más. Y es interesante cómo Dios te muestra cosas que vimos el domingo. Otro libro, pero te hace reforzar unos puntos. Y por eso es bueno leer, tener un plan de lectura. Tal vez a través de la Biblia en un año es bueno, pero a algunos es mucho. Entonces no es una carrera, a ver quién puede leer más, pero tú haz un plan, eso es lo importante. Tal vez el Nuevo Testamento lo comienzo mañana y lo quiero terminar para el diciembre. Es un buen plan, leyéndolo. Y noten Apocalipsis 1:3. Es interesante como dice, mira, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando estaba preparando, me recordaba de la iglesia perseguida, que ellos no pueden tener una Biblia. Y nosotros tenemos montones de Biblias. ¿Cuántas Biblias tú tienes? Algunos tienen uno en su coche, en su glove compartment. Algunos tienen una Biblia de estudio, una Biblia bilingüe, una Biblia en mi oficina, 2 Biblias en mi casa. Tenemos un montón de Biblias, pero el punto es leerlo. Y estaba pensando en los cristianos que ni tienen la palabra. Ellos solo pueden oír. Entonces, hay un pastor, le está predicando, están oyendo, pero literalmente no tienen una Biblia, imagínense. Pero tú y yo tenemos un privilegio. Y de hecho yo creo que porque Dios nos ha dado esta libertad con más responsabilidad. Hijos, entren en la palabra, léenlo, haz tu plan, porque es necesario. No acto religioso. No estamos hablando de religión. Estamos hablando que tú quieres leerlo porque tú entiendes que es necesario para tu vida. Porque Dios quiere transformarte. Nos quiere transformar. Entonces, leyendo la palabra, eso ya lo sabemos, pastor, tan básico. Pero ¿saben qué? Muchos no lo hacen. Entonces, por esto pongo un tiempo aquí. No lo hacen. Leerlo. Y no solo leerlo, pero leerlo diario. Diario. Todos los días. Estoy muy ocupado para leerlo todos los días. ¿Cómo crees que puedo hacer esto? Entonces, algo tiene que cambiar en tus prioridades. Haz cambios. O tal vez tienes que despertarte más temprano o quedarte más noche despierto para leer, alimentarte. Número 3, estudiar y aplicar la palabra de Dios. Estudiando la Biblia es más profundo que leer.
Entonces podemos ver que la palabra, cuando hablamos de la palabra, es muy dinámico, no es algo así, un ritual. Haz esto, se involucra en muchas cosas, muchos aspectos, oyendo, leyendo, estudiando y aplicándolo. Eso nos lleva a la sana doctrina. Cuando estás estudiando y aplicando, ahora esa es sana doctrina, ahora ya está en acción, se vive. Y tienes tus convicciones personal, porque tú lo viste, lo estudiaste acerca de las doctrinas importantes. Pues toda la Biblia es importante, pero las cosas que Dios te quiere mostrar. Y tú tienes una convicción personal, porque tú mismo lo estás estudiando. En el libro de Hechos aprendemos que había un grupo, ¿se recuerdan? Había un grupo, dice que eran más nobles. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban la Biblia para ver si era cierto. A ver, ellos escuché a un predicador, ahora déjame verlo por mi propia cuenta, a ver si es real lo que él está diciendo. Entonces es bueno, entrar a la Biblia para ver. Noten Hechos 17:11. Aquí dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escruñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces estudiamos y aplicamos la Biblia. A veces suena como, pues, eso ya lo sabemos, pero estamos estudiando la Biblia y eso es lo que Dios nos está recordando. Escoge un libro y estúdialo. Hay muchas maneras como, de hecho, hoy estoy pensando en muchas maneras, ¿qué plan tú puedes hacer? Si no tienes un plan, déjame recomendarte dos, plan rápido. Uno, tú estudia el libro de Génesis en tu tiempo. Y entonces vas a recibir doble. O las epístolas pastorales. Estúdialo durante la semana. Entonces el estudio hoy y el estudio de domingo es como un apoyo a tu estudio personal. Tú puedes investigar con más profundidad en tu tiempo personal. Tal vez ese estudio sea como el base y luego tú puedes investigar más, ¿verdad? Es una sugerencia, porque a veces algunos, pues no puedo, ya lo estudio un montón. Pero otra vez, no es una cosa religiosa. Tú haz un plan que funciona, pero hazlo. En Romanos comienzan a hacer preguntas, como hicimos preguntas al principio en la introducción. ¿Cuál es el tema de este libro? Investígalo y lo notas. ¿Por qué Pablo usa esta palabra? Y tú estás investigando palabras claves. Tienes tu diccionario, tienes un comentario para ver si no te sales de a un extremo, y se estudia más profundo en la palabra. Ok, les voy a dar otro. Número 4 es memorizar la palabra de Dios. Como les digo, hay muchas maneras de cómo alimentarnos con la palabra. Número 4 es memorizar. Memorizando nos prepara para usar la espada del Espíritu. Y se usa la espada para vencer tentación en tu vida. Porque lo has guardado en tu corazón y ya estás muy bien armado. Si me explico, está en tu mente, tan en tu mente grabado, que se aplica al momento. Viene tentación y pum, viene algo en tu mente, ese es el Espíritu obrando, porque la palabra fue sembrada ahí, porque lo tienes guardada en tu corazón. Y también a veces tienes versos y lo das para aliento a alguien, ¿verdad? Ves una persona quebrantada y pum, viene en tu mente algo y vas a ministrar. Es otra parte muy importante. Uno lo recibimos personal, pero otra parte que hay que nunca olvidar es para llevarlo a alguien más. Entonces todo esto alimentándonos de la palabra, al final debe estar yendo a otros, bendiciendo a otros. De hecho lo vamos a ver más adelante, esa importancia de invertir en otros. Noten Salmos 119, verso 9. Fíjense, me encanta este verso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En guardar la palabra es que estaba memorizada.
estaba grabada en el corazón. Verso 9, ahí mismo en ese Salmos, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es lo que acaba de decir, estás armado con la arma, la espada. Y número 5, meditar. Meditar en la palabra de Dios. Y meditación, ¿qué es lo que sucede con esto? Hace lo demás más efectivo, porque en meditar estás reflexionando en lo que acabas de oír, lo que acabas de leer, lo que acabas de estudiar, lo que estás memorizando. No nomás es un acto de memorizar. Meditar te hace pensar, ok, esto, ¿qué significa en mi vida? ¿Qué hago? Entonces, Dios, meditando, el Espíritu obra y te muestra, haz esto con la palabra. Lo recibimos, pero en meditar realmente piensas usando tu mente, ¿verdad? ¿Qué significa? Estás meditando. ¿Cómo lo aplico en mi vida? Muy importante meditar. Noten Salmos 1, verso 2 al 3. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado como junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque está meditando en la palabra. Y por eso, otra vez, regresando a tus notas, tienes notas, eso te ayuda en meditar. Porque hay cosas que saltaron a ti personalmente, y luego puedes reflexionar, ok, ahora, ¿qué hago, Dios? Tú te pones a orar en tu tiempo solo, personal. Y número 6, ser parte de una iglesia. Y eso es lo que estamos haciendo aquí ahorita. Venimos a nuestra iglesia, donde se enseña la palabra de Dios y donde está expuesto la palabra. Y están recibiendo un modelo. Por eso hago un esfuerzo para hacer los bosquejos, para que vean un modelo y se pueda aplicar en tu estudio diferente. Se puede ver cómo se hace un estudio. Pues también es un modelo que estás aprendiendo para ir más profundo en la palabra. Y es un reto, ¿verdad? Es un reto cada vez que venimos a oír la palabra y estudiar. Sabemos que Dios nos va a enseñar algo. Entonces el propósito de Pablo, evangelismo, educación y santificación. Santificación. Mira, fíjense en verso 1, dice que es según la piedad. La piedad no viene hacia el instante, es un proceso. Por eso pongo santificación. Es un proceso. Santificación es la verdad entrando a nosotros, el corazón, el Espíritu obrando, que te lleva a la piedad. Podemos decir, el cristiano es más piadoso de que el día que nació de nuevo. Es lógico, ¿verdad? Nació de nuevo, ya es justificado por fe. Ya es hijo de Dios. Pero la piedad es un proceso. Y esperamos que somos más piadosos, no por jactarnos piadosos. Esa palabra suena rara para mí porque siempre pienso de un sacerdote con un humo, como el incense. Pero esa es una imagen mía que para mí no, eso no es piadoso. Piadoso es uno que Cristo está dando fruto en su vida. Él tiene algo diferente en él. Jesús lo está transformando. Porque hay cambios. Ese es un hombre o una mujer piadoso. Santificación. Porque sabemos que podemos ser religiosos y no ser cristianos. De hecho, religioso y ni ser salvo. Importante entender esto. Puedes ser religioso y no ser piadoso. Pero si eres cristiano, nacido de nuevo, deberías ser piadoso. Es evidencia. Porque lo religioso es lo de afuera, ¿verdad? Exterior.
rituales, tradiciones de incas, das un rezo, enciendes una vela, dices algo y vas por esas emociones. Puede ser algo exterior, religioso. Pero piadoso es como ser como Dios. Es una obra del Espíritu. Dios transformándote a la imagen del Hijo. Eso es piadoso. ¿Ves? Eso es ya más profundo en el corazón. Y luego se manifiesta en buenas obras. Es natural. Y luego ser piadoso comienza con sana doctrina para que se pueda vivir en esa manera que está igual. Vives lo que realmente es verdad. O si no, vamos a estar confundidos, ¿verdad? Personas religiosos pensando que están haciendo buenas obras, pero es como en vano. Solo son acciones del hombre. No agrada al Señor, porque no son obra del Espíritu. Si no se hace en el Espíritu, de nada sirve. Por eso las cosas religiosas no impresionan a Dios para nada. Es muy claro en la Biblia esto. Pero el piadoso es el que está rendido a Jesucristo. Transfórmame, Jesús. Y aquí estamos viendo el tema de lo que crees y ponerlo en la práctica. Ese es el objetivo final para el pueblo de Dios. Es ser como Jesús, santificación. Ser como Cristo. Saben que antes que nací de nuevo, igual ustedes no éramos personas piadosos. Muchos de nosotros éramos religiosos, pero no piadosos, hasta que Jesús agarró tu corazón y respondiste en fe. Y en ese momento te convirtió Dios, ¿verdad? Un impío, ahora ya es una nueva criatura en proceso de ser piadoso. Y ahora, como cristianos, hay algo que Jesús nos dice, que Dios dice. Dice, ser santo, ¿por qué? Porque Él es santo. Y eso es el proceso de santificación. Eso es nuestro motivo para agradarlo. Él es mi Dios, es santo. Y lo cantamos, lo creemos, porque lo dice, así Dios se reveló. Y eso nos mueve el corazón para hacer las cosas para agradarlo a Él. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, todo lo que tú necesitas, tú y yo, como cristianos, ¿para qué? Para la vida, para la piedad, para santificación. Dios nos los ha dado. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Y nos rendimos, nos negamos. Pero cuando un cristiano se niega y decide, yo voy a seguir a Cristo, como cantamos, Dios comienza a hacer cosas muy poderosas, cosas muy profundo entra al corazón, muy profundo. Una vez me recuerdo, creo que les conté esa historia, estaba buscando en mi closet una playera planchada, pero no encontraba una playera planchada. Y me enojé. ¿Con quién me enojé? Con mi esposa. ¿Te acuerdas, Silvia? Y me enojé tanto que grité con un tono. Eso fue hace mucho tiempo, no se van a... Hey, ¿cuándo fue esto? Eso fue hace unos años. Y gloria a Dios que me lo mostró. Pero fue en mi tono, en ese instante. De hecho, al instante que grité por Silvia, en ese tono, el Espíritu Santo me habló. No hables a mi hija. Así wow. Y luego, Silvia, I'm sorry. Así le grité. Y luego ella me dijo después, ¿por qué? Digo, yo no, ¿qué estaba mal lo que dijiste? Pero ella se acostumbró y tuvo más convicción, porque ella estaba ya acostumbrada. Pero yo, Dios, perdóname. Y eso fue santificación en proceso. Imagínate, años hablando con un tono
y luego Dios, ¡pum!, de este día para adelante, ahora tú ya lo sabes. Santificación en proceso. Ahora, número 4, propósito de Pablo, expectativa. Él tenía una esperanza. Como todo cristiano, el cristiano tiene una esperanza que el mundo piensa que ellos, wow, qué raros. Pero tenemos una esperanza porque lo hemos experimentado personalmente. Yo puedo decirte las cosas, como esta es un detalle. Les puedo decir un montón de cosas que Dios ha hecho. Es algo real, no es nada de religión. Entonces, expectativa, fíjense en el verso 2. Verso 2 dice, en la esperanza que la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta es la esperanza del cristiano, esa expectativa en el futuro. Algo viene, esto no es todo aquí en este mundo. Tenemos una esperanza. Pero ¿por qué Pablo dice esperanza? Si la vida si la vida eterna debe ser una seguridad, ¿por qué dice esperanza? Aquí Pablo se refiere, mira, fíjense, en la esperanza de la vida eterna. Él se refiere al futuro, en el cielo, estar en la presencia del Señor. Y nosotros todavía no llegamos. Muchos de nuestros hermanos y hermanas, ellos ya se realizó. Pero nosotros, obviamente, todavía no. Pero tenemos esta esperanza. El mundo no tiene esta esperanza. Algo diferente en la iglesia de Jesús. Entonces, en esa expectativa podemos ver 3 cosas. Número 1 es que tiene 3, ¿cómo digo? Es lo que me quiero explicar mejor. Somos salvos, entonces tenemos esta esperanza, ¿verdad? Pero saben que fuimos salvos en el pasado y Dios sigue salvándonos hoy. No para recibir a vida eterna, pero en santificación. Y luego también tenemos una esperanza de ser salvo en el futuro. Eso ya sería la glorificación. Entonces, justificación, santificación y glorificación. Entonces, eso es la perspectiva amplia de la vida de un cristiano. El pasado, pues yo fui salvo. Jesús me salvó. El cristiano dice eso con confianza. Y me acuerdo ese día recibí a Jesucristo. Jesús me salvó. Esa es justificación en el pasado. Ahora, en el presente, Dios me está salvando. Hoy y mañana. Porque me está enseñando. Esa es santificación. Ese es el proceso de vida para el cristiano, de ser como Jesús. Y tu carne va a estar pateando todos los días contra esta obra. Pero sabemos la victoria que tenemos, porque la fe está creciendo. Puedes ver para atrás, qué necio era. Pero en esos días era una lucha. Ahora ya hasta nos podemos reír. Y a veces nos reímos en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué terco! ¿Verdad? Es santificación. Dios me está salvando. Y siempre tenemos ese corazón, esa actitud. Y el Espíritu me da la habilidad, ¿verdad? Me da victoria. Y luego, ¿qué tal el futuro? Será salvo. Futuro. Glorificación en el sentido del futuro. Todavía no estamos en el cielo. Pero es la esperanza que tenemos. La esperanza de la vida eterna aquí dice. ¿Y saben qué? Esta palabra esperanza no es como el mundo lo usa, que ojalá que no llueve el sábado. Es esperanza, que tal vez como hay una duda, pero esperanza es algo fijo, cierto, ¿verdad? Es seguro. Esa es la esperanza del cristiano. Habla de aseguranza. Es un hecho por Dios. Lo hizo sellado. ¿Cómo puedo ser tan seguro? Pues en verso 2 lo dice. Dios lo prometió. ¿Antes de qué? ¿Cómo dice? Antes del principio de los siglos. Esa es una promesa.
Él lo prometió antes. Yo estoy muy seguro en mi futuro, porque Dios lo dijo. No seguro, porque si se trataba de mí, yo estaría con mucha duda. No sé si yo voy a llegar. Pero porque Dios lo dice, tenemos seguridad. Y a veces cristianos luchan. No sé. Cuando hablo con la mayoría de los católicos, no saben. Eso es triste. ¿Por qué? Porque no se han alimentado en la palabra. Por eso es lo clave. Y a veces vemos cristianos que como no captan esta verdad. Y ya eres salvo. Eres salvo. Seguro, Dios lo promete, porque recibiste a Jesús. Si lo crees en su nombre. Si te has arrepentido, tenemos confianza. Pues no me siento salvo. A veces luchamos con las emociones. Pues ¿cómo se siente ser salvo? ¿Un cristiano nunca va a llorar? Claro que no. Pablo lloró, Jesús lloró, y es Dios. Entonces no, esas emociones siempre están ahí para jugar con esa seguridad. Pero recuérdense, es seguro. Dios lo prometió antes de la historia. Él ya sabía. Él va a recibir a Jesús este día. Ya lo sabe. Es seguro. Dios no es como nosotros. Él sí guarda su palabra. Y por eso nos gozamos. Él es fiel. Y, amén. Gloria a Dios. Tú y yo a veces no. La próxima vez que nos vemos, te invito para unos tacos. Y luego llega ese día. No, la próxima. Hasta la próxima. Porque así somos. Next time, bro. Next time. Pero fíjense, hay esa frase en verso 2. Él no miente. Entonces, porque Dios hace una promesa, es un hecho. Done deal. Lo hizo seguramente, sin duda. Tenemos que creerlo, hermanos. Es fe en su palabra. Él no puede hacer nada contra su naturaleza. Dios es santo, Él es luz, Él es puro, es perfecto. No puede haber tinieblas en su presencia. Es perfección. Entonces, si Él dice algo, no puede ir contra lo que Él ha prometido. No es posible. Tú y yo podemos engañar. Dios no puede. Y a veces dicen, Dios puede hacer todo, menos ir contra su naturaleza. Algo interesante. Y yo creo que esto fue incluido por el Espíritu Santo con un propósito, porque los de Creta eran mentirosos. Y aquí esa carta que Tito está recibiendo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo, Él no miente. Ellos son un mentirosos, pero dales ánimo y aliméntales a ellos con esta verdad. Y nosotros lo recibimos esta noche. En verso 12 dice que los de Creta eran mentirosos, pero Dios no miente. Es un contraste aquí que vemos. ¿Nunca has descubrido cuando alguien te echa mentiras? Se siente horrible, ¿verdad? Duele el corazón. Por alguien mentiroso, duele. Pero Dios no puede mentir. Tenemos que entender esto. Él es nuestro Padre perfecto. Él no puede mentir y lo ha prometido. Y fíjense lo que Jesús prometió. Estamos hablando de esa expectativa en el futuro. Fíjense en Juan 14, verso 3. Dice, y si me fuera, es Jesús hablando, y si me fuera y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otra vez, Dios lo prometió, seguro, y tenemos esta esperanza. Yo voy a ver a Jesús cara a cara un día. ¿Tienen esa esperanza? Amén. Y si no, es que no lo has recibido, porque el cristiano tiene esta esperanza. Cristo murió por mis pecados y yo he puesto mi fe en Él. Él murió por mí, tomó mi lugar en la cruz. Él vive,
Y yo lo voy a ver, porque Él lo dice. Entonces Él está preparando, imagínense, Él está preparando un lugar. Y dice que vendré otra vez. Él va a regresar. Y eso nos motiva, nos da esa esperanza. Tenemos esperanza de vida eterna. Y no es por, a veces el mundo dice, ay, son tan arrogantes los cristianos. Pero no entienden esto. No, Dios, no soy arrogante. Yo no gané mi salvación. Entonces no soy arrogante en mi capacidad. Pero sí tengo mi jacto en Jesús, mi Salvador, mi héroe, mi mejor amigo. Y Silvia también es mi amiga. Digo, ¿no quieres, yo era tu mejor amiga? Pues Jesús es tan bueno. Tenemos paciencia durante las pruebas porque tenemos esa esperanza. Entonces, lo que estás pasando en tu vida ahorita, si está pesado en tu corazón, deja que medite en esto. ¿Cómo aplico la Biblia esta noche? Pues aquí es una manera muy excelente meditar en lo que Jesús te está prometiendo. Lo vas a ver. Esto va a pasar. Es breve. Y luego fíjense en número 5. Eso lo vemos en verso 3. Propósito de Pablo, como Dios lo usó en el ministerio, es proclamación. Él va a proclamar algo. La palabra. Fíjense en verso 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo fue enviado para proclamar la palabra, predicar el evangelio. Y fíjense, vimos 5 cosas, ¿verdad?, del propósito, y cada parte se involucra la palabra de Dios. Otra vez, la importancia de la palabra. Considera todo lo que Él hizo, su propósito en evangelismo, cómo evangelizamos en compartiendo la palabra de Dios. Es otra vez, ahí está clave. Para el propósito del cristiano, la palabra es crítico, tan importante. ¿Qué tal la educación? Eso ya lo vimos. ¿Cómo nos educamos? ¿Cómo discipulamos? Damos la palabra. Crecemos en gracia, porque estamos creciendo en la verdad. De hecho, debemos tener más gracia lo más que crezcamos. Piensen en esto. Lo más tiempo que estás con Jesús, si te estás poniendo más duro, algo está mal, porque debemos de ser más amables con otros. A veces vemos cristianos que se ponen más duros con otros. De repente ellos se creen como son más espiritual que el otro. Algo está fuera de balance, eso no es sano. Crecer en gracia, vas a perdonar más, vas a tener más compasión con otros y ver si entra alguien aquí vestido como tú estabas vestido antes, y no lo ves así tan duro. Debe haber más compasión, más gracia. Y fíjense, santificación. ¿Cómo Dios nos hace como su Hijo? Pues a través de alimentándonos con la palabra, mientras el Espíritu lo hace esa obra. Entra la palabra y el Espíritu obra, pues cuando nos rendimos, tenemos que rendirnos. Si solo leemos y es un acto religioso, el Espíritu no va a poder obrar. Entonces otra parte que es clave para el cristiano. Nos alimentamos y tenemos que confesar. Si hay un estorbo, confesarlo para que el Espíritu ahora pueda obrar. Digo, ok, hijo, ahora déjame ir a la obra. Él lo va a hacer. Y a veces Él está esperando. Y es el orgullo. Tenemos que negarnos. Y gracia. Nos humillamos y gracia y más gracia. Y obra el Espíritu, hace cosas. Wow, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Es hermoso. Y luego expectativa. ¿Cómo tenemos esta expectativa? Porque la palabra lo dice.
Lo dice, lo promete Dios. Entonces la Biblia es único. No hay otro libro como este libro. No hay. Porque este libro fue inspirado por Dios, es la palabra de Dios. Y por eso nos comprometemos a enseñar la palabra. Proclamación. ¿Qué es lo que proclamamos? La palabra de Dios. Según Timoteo 4, lo vimos, predica la palabra. Y comienza en nuestros hogares, ¿verdad? Ahí comienza. A que nunca olvidar, no pretender. Comienza en el hogar. Y luego en la iglesia. Y luego para todo el mundo. Y vamos donde Dios nos envía. Entonces vimos dos cosas, la posición de Pablo, el propósito de Pablo, y para concluir, vemos el hijo de Pablo. En verso 4, mira, fíjense el hijo, su hijo espiritual, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Es posible que Pablo, él fue el que llevó a Tito a Jesús, es posible. Entonces lo llama un verdadero hijo en la común fe. Entonces, vemos eso claro, Tito fue un mentor para él. Tito lo discipuló, lo enseñó, lo instruyó. Timoteo, Tito eran hijos de él en la fe. Pero una lección para nosotros es que tú y yo debemos invertir en otros. ¿Ok? Tenemos que invertir en las vidas de otras personas. Esto no es fácil. Esto solo lo vas a poder hacer lleno del Espíritu Santo. Como lo vimos en Génesis, cuando Abraham fue a rescatar el perdido, tienes que ser lleno del Espíritu para hacer eso. Porque ahora tienes que dar tiempo a alguien más. Y todos aquí estamos muy ocupados, ¿no? ¿Cómo voy a invertir en alguien más? Es parte de la vida del cristiano. Eso habla de discipulado. Invirtiendo en alguien. Tomamos tiempo compartiendo la Biblia. Anoche le enseñé el look de Noé. Y le dije, ¿tú quieres ser como Noé? Y digo, yeah. Y digo, ¿por qué? Dijo, I don't want an owie. No quiere que se lastime, porque él pensaba sabía que la agua iba a subir y se iba a ahogar Noé. Entonces sembramos semilla. Estoy invirtiendo y créeme, hay veces que pienso, no puedo hoy. Es mucho tiempo y tengo que dejar todo. ¡Pum! Luke, ven. ¿Verdad? Y está muy contento, ¿verdad, Silvia? En un tiempo muy poquito, él está muy feliz. Y le dice, dile a mami lo que aprendiste. Y ahí va, mami, ¿sabes que no? Y ahí está, predicando. Puede ser aquí en los domingos con los niños. Es invirtiendo en alguien más. Puede ser sirviendo en discipulando mujeres, el ministerio Tito 2. Estás invirtiendo en alguien más. Muy importante esto. Y Dios quiere llevar a cada uno aquí a este punto que tú lo estás haciendo. Llega un punto en la vida de que ya has recibido suficiente, ya estás firme en los fundamentales, ya tienes que estar dándolo a alguien más, que es nuevo, un bebé. Y tú ya eres este gigante, ¿verdad? No, nunca somos gigantes realmente, pero tienes bastante de conocimiento de la verdad que ahora puedes ayudar a alguien más, bendiciendo a alguien más. Puede ser alguien donde tú trabajas. ¿Nunca han pensado de esto? Esa persona puede estar ahí en tu trabajo o puede ser un vecino. Es tiempo de invertir. Piensa por un momento. Hablamos de meditar. Mediten esta noche. ¿Cuál persona, hay alguien que Dios ha traído en mi vida? Sea sensible a lo que el Espíritu te dice. Hay una persona que Dios te ha traído en tu vida que tú puedes tomar un paso de fe y invertir en ellos. ¿Para qué? Para animarlos, enseñarlos, sencillamente.
discipularlos, instruirlos en la palabra de Dios. Sin duda hay alguien, sin duda, porque ese es el propósito de nosotros. Esa es la voluntad de Dios, hacer discípulos, invirtiendo en otros. No lo hacemos porque tienes que negarte. Créeme, yo lucho con esto, porque tengo que estudiar y tengo que estudiar más. Y luego otra vez tengo que estudiar. Nunca se termina. Entonces, ¿cuándo realmente puedo invertir en alguien? No se puede. Entonces, ¿cómo los discípulos antes hicieron discípulos? Pues ¿sabes qué? Se negaron, invirtieron. Yo voy a servir, poner un tiempo para una obra más que yo. Y eso es algo bueno. Y haciendo esto, créeme, se acomoda el tiempo. Y Dios lo hace posible. Tenemos que invertir en otros. Pablo lo hizo, Jesús lo hizo. Alguien lo hizo porque alguien te compartió a ti el Evangelio. Ahora corremos con la misma misión. Una señal de una iglesia que va a morir es que ya no está invirtiendo en otros. Puede hacer muchas cosas, pero si no está invirtiendo en otros, va a morir. Y Dios va a levantar a otra iglesia. Ellos no agarran la onda, quieren hacer su propia agenda, no quieren hacer mi misión, boom, ya está muerta. Y no queremos estar muerta, ¿verdad? Queremos ser vivos, activos, llenos del Espíritu. Y cada cuando tenemos que salir tenemos una burbuja. Yo me estoy hablando a mí mismo. No tengo que salirme de esto. Hay personas que están alrededor de mí que yo puedo invertir. Y eso es mi oración de esta iglesia. Y oren por eso. Oren por obreros. Estamos preparando para comenzar algo nuevo con los varones para hacer exactamente esto. Discipulando a otros. Enseñando a otros. Por gracia Dios lo va a hacer. Y luego fíjense, termina con una bendición triple. Me encanta esto, cómo termina. En verso 4, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Señor Salvador. Gracia, es la palabra cariz. Es favor de Dios inmerecido. Se recibe esa gracia y se manifiesta en cambio en tu vida. Por eso cantamos tanto de la gracia, porque no fue merecido, pero lo recibimos. Fíjense en número 2, misericordia. Esa es compasión de Dios, porque Él detiene lo que merecemos. Eso es misericordia. Siempre queremos misericordia, para justicia para el otro. Misericordia. Dios deteniendo lo que merecemos. Y luego paz. Paz de Dios. Primero se hace paz con Dios y luego tienes paz, la paz de Dios. ¿Y qué es cómo se ve esto en la vida? Pues menos ansiedad. O no hay ansiedad. No estás estresado de la situación. Les conté de mi Mustang que robaron. Pues apenas ayer recibimos el cheque del seguro y me dieron triple de lo que esperábamos. Mi hermano, mi gemelo, Roberto, ¿estás escuchando? Él me dijo, tienes que agarrar un abogado. Sue them. Demándalos, porque se robaron mi coche de un taller aquí. ¿Cómo se llama? Alondra Break, no vayan ahí. Porque echaron mentiras al sheriff y porque esa tranza lo investigaron, otra vez esperando en Dios. Otros me decían, ¿no tenías seguro de un carro clásico? No te van a dar nada. Digo, no me digas eso. Pero Dios dio más de lo que esperábamos. Justo a tiempo.
el tiempo perfecto. Paz, tengo paz. No me voy a estresar de eso. Y eso le doy gloria a Dios, porque Él me dio paz. Le dio paz a Silvia. Fíjense, fíjense el fuente, eso es muy importante, el fuente de gracia y de misericordia y paz, tan importante. Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esto, ¿por qué lo noto y lo enfatizo? Pues, en mi experiencia, de hecho, más en México, yo escuchaba canciones de la gente, religiosas, y escuchaba, era algo que nunca lo he entendido antes, no puse atención, pero ahora estaba más con atención, escuchando la letra de las canciones tradicionales. Y hablaba de la fuente de gracia, y no decía de nada del Padre, no decía nada del Hijo, decían el fuente de gracia es la Virgen. Ahora, pónganse a pensar de esto. Eso no dice la Biblia, pero ¿qué es el peligro de creer esto? Primeramente es herejía. Lo que estás declarando es que gracia viene aparte de Dios. Eso es idolatría. Y digo, wow, nunca he puesto atención a esas canciones, que son muy populares en México. Entonces comparte esto con tu familia, pero comparte con amor. Mira, hay un fuente de gracia, diles. Mira lo que dice aquí. El Padre y el Hijo, porque son uno. Aquí habla de la deidad de Jesucristo. El Padre y Jesús son uno. Entonces no hay conflicto. Pero ahora pon algo más. Eso me molesta. Porque la gente que cree están practicando idolatría. Y es muy triste. Ese es el engaño del enemigo. Y hay muchos sentimientos en eso, emoción. Pues sí, es la madre. Claro que hay gracia en ella. Ella fue una mujer de gracia porque ella recibió a Jesús. Ella fue una mujer de fe, pero ella no es la fuente. De hecho, si ella estaba aquí, iba a decirles, no, vayan a mi hijo, escúchanlo a él, haz lo que él dice. Eso es un gran peligro. Tenemos mucha familia católicos, tenemos que decirle esto. No, la fuente de gracia y de vida es en Jesucristo. O si no, el enemigo lo está robando. Es otra fuente, ¿ves? Hay una fuente de gracia, es Jesús. Si tú vas a otra fuente, ahí es muerte. No sé qué más decir, muerte es en vano y no se gana, no va a haber esta esperanza. Jesucristo, Él es el único Salvador.